La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Ok. Apreciados colegas de Latinoamérica, buenas noches. Bienvenidos de los webinars académicos de la CIU. Hemos tenido un ciclo importante donde diferentes expresidentes de nuestra asociación conversando de temas importantes en diferentes áreas, como es la reconstrucción, articulación temporomandibular y otras áreas del conocimiento. La noche de hoy el tema estará centrado en el área de patología y tenemos el gusto de contar con nosotros al doctor, al doctor Leopoldo Meneses. Me tomo para leer su currículum. El doctor Leopoldo Meneses es cirujano dentista egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de Lima, Perú. Cirujano bucal y maxilofacial egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú. Es profesor asociado de la Universidad de Perú, profesor invitado del posgrado de cirugía bucal y maxilofacial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. Miembro del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, miembro asesor permanente de la Fundación Instituto Hipólito Unanue, expresidente de la Asociación Peruana y expresidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial de la CIBU, representante en este momento del Comité Ejecutivo ante la Asociación Internacional de Cirugía Oral y Maxilofacial IAOMS. Es cirujano bucal y maxilofacial de la Clínica Sana San Borja de Lima, Perú, director del Centro de Cirugía Bucomaxilofacial, Dr. Meneses. Además de eso, tiene un historial importante en lo que ha sido todo el desarrollo de nuestra asociación en los últimos años y la construcción de todos los jóvenes que hoy en día hacen parte del trabajo de ALACIBU. Contamos también, además de con el doctor Meneses, con el doctor Andrés Caroli de Brasil, también un referente importante del área de patología y de la cirugía bucomaxilofacial de Brasil, igual que con el doctor Wilson Delgado, un importante catedrático del área de patología de la Universidad Cayetano Heredia de Lima, Perú, maestro del doctor Leopoldo Meneses. Realizaremos esta conferencia durante los 45 minutos y posterior a ello los doctores Fernando de León y Ludwig Méndez manejarán la ronda de preguntas para los panelistas y para nuestro conferencista. Doctor Polo, la pantalla es suya. Éxito con su presentación. Gracias, Henry. Voy a minimizar las... Muy bien. Buenas noches, colegas, residentes, doctor Wilson Delgado, doctor André Caroli, quienes van a compartir conmigo el desarrollo de este tema tan importante que nos compete a todos los cirujanos bucales y maxilofaciales. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Raúl Parra, presidente de la CIBU, por la iniciativa de poder los expresidentes compartir lo que es nuestra experiencia en el campo, sobre todo cuando hay una diversidad de temas que podemos tocar durante estas charlas. Para mí es importante, como todos ustedes saben, que nuestra Asociación Latinoamericana de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial siempre esté a la vanguardia, porque todos nosotros hacemos la CIBU. Y como se ha visto en los últimos años, el desarrollo exponencial de nuestra asociación nos está permitiendo liderar como institución a la cirugía bucal y maxilofacial en Europa. Bien, declaro no tener ningún conflicto de interés con ninguna empresa o casa comercial en el contenido de la siguiente presentación. Antes de empezar, brevemente, quería comentarles que fue en Cancún, en el año 2006, en que después de tener una trayectoria de 3 años previos, en donde trabajé para IAOMS en el curso de actualización que hizo aquí en mi país, Lima, del 2003 al 2006, pude conocer a muchos maestros que me permitieron trabajar en ALACIBU. Esto partió en el año 2006,
justamente cuando México, cuando Cancún salía de un gran fenómeno natural, que prácticamente casi trae abajo el Congreso de Cancún, pero nuestros hermanos mexicanos sacaron a flote este Congreso y sin duda fue un punto de vista en el cual yo inspiré mi trabajo institucional. Recuerdo muy bien que aquella vez participamos 11 peruanos y todos llevábamos pues siempre nuestra experiencia académica, y fue la doctora Edela Puricelli, quien asumía en ese año la presidencia de la CIBU, quien me invitó a participar como vocal y luego como secretario de su gestión. Aquí empecé, estimados colegas, y siempre comento esto porque todos los cirujanos maxilofaciales jóvenes y los residentes tienen que estar constantemente motivados para que, con su esfuerzo, así como yo lo tuve a partir del año 2006, podamos sumar en el trabajo institucional que dé prestigio a nuestra especialidad. Miren, pasaron 3 años. En ese tiempo, los congresos de la CIBU eran cada 3 años, y justamente este fue el congreso o la gestión la última gestión de 3 años, y en el 2009 nos volvimos a encontrar en Foz do Iguazú, en donde la doctora Edela Puricelli alcanzaba o daba el mando al doctor Edwin Valencia, otro gran maestro y amigo personal, quien supo guiarme en mis primeros años en la parte institucional de la CIBU. Con él conocía... Doctor Polo, ¿sí? Doctor Polo, no se ve su presentación. Solo vemos su cámara, maestro. Ah, bueno. A ver. Yo ya la había puesto, ¿eh? Exacto. Pero ahorita no se ve nada. Ahorita solo se ve tu cámara. Ah, ya. A ver, la estoy volviendo a colocar. ¿Ahora? Ahora estamos perfecto. Perfecto, doctor. Adelante. ¿Se ve ahí la pantalla completa? Solo tú tienes que darle modo presentación para que se vea todo. Sí, ya le he dado. ¿Ahí? ¿Ahora? Ok. Perfecto. Está muy bien, maestro. Adelante. Bien. ¿Ya habían visto esta diapositiva o no? No lo habíamos visto. Ok. Bien. Les comentaba y ya había hablado sobre mis inicios dentro del Comité Ejecutivo de la CIBU. Fue en el 2006 en la ciudad de Cancún, México, en donde se hizo un gran congreso que me motivó mucho en mi trabajo institucional y también académico. Ahí fue Edela Puricelli, presidenta de esa gestión, quien me invitó a participar. Luego, en el 2009, nos volvimos a encontrar en Foz do Iguazú, en donde la maestra Edela entregaba el cargo al doctor Edwin Valencia. Durante todos estos años, prácticamente a partir del 2003, es decir, ya habían pasado 6 años, conocí a grandes maestros. Todos ellos no dejaban de inculcarnos a los que estábamos siguiéndole los pasos, a trabajar en conjunto, a trabajar en nuestros países, a trabajar por Latinoamérica y a trabajar en este desarrollo constante de nuestra especialidad. Y miren, en ese año pasó algo que también fue el inicio de una actividad muy importante para mí. Y esta foto inferior representa el primer encuentro de residentes que se realizó en la gestión de la doctora Edela Puricelli. Como ven, era un grupo bastante reducido, pero que hoy en día, como hemos visto, no solamente se ha fortalecido, se ha desarrollado, sino también es ejemplo en el mundo de una comisión de residentes, un grupo de residentes que a través de las redes, que a través de todo lo que significa hoy en día la tecnología, crece cada día más. También íbamos fortaleciendo nuestra amistad con Luis Lobo, con Alex Martínez, con quienes empezábamos ya a ver qué nos deparaba el destino. En el 2011 se juntó el ICOMS con el CELACIBU
en la ciudad de Santiago de Chile. Y gracias también al doctor Edwin Valencia pudimos participar desde la parte interna. Y un recuerdo muy bonito que yo tengo de aquel congreso, aparte obviamente de todo lo grandioso que fue conseguir un ICOS con alas hacia la CIBU, fue que mi país se postuló para hacer el CIALACIBU del 2000. Como ven, era un reto después de más de 50 años, pues mi país nunca había realizado un CIALACIBU, así que fue también este año, aparte de todo el trabajo institucional y académico, un nuevo proyecto que alentó a todos los peruanos a realizar un CIALACIBU. En esta ocasión, también el doctor Alex Martínez iniciaba su gestión, pues comenzaba también un nuevo proyecto con respecto al futuro de ALACIBU. Luego llegamos a Margarita, miren, año 2003, en donde el doctor Alex Martínez pasa el cargo al doctor Luis Lobo, otro gran maestro y amigo que siempre ha estado en el día a día de mi desarrollo. Con él recuerdo siempre, y aquí pongo la foto del gran maestro Acero, otro gran colaborador en toda Latinoamérica, incansable, ejemplo de cirujano, ejemplo de... Miren que resalto aquí en la parte inferior el examen, el primer board, el nacimiento del BLASIBU, que hoy en día también estamos desarrollando e intentando que todos nos podamos acreditar para realmente ir midiendo nuestras competencias e ir también trabajando por algunas limitaciones o deficiencias que tenemos en algunos de nuestros países. Aquí el congreso estuvo presidido por el doctor Raúl Parra, gran amigo, gran maestro y actual presidente de ALACIBU. Y luego, miren, llegó el tiempo en el cual el CIALACIBU se pudo realizar en mi país, congreso que presidí y que me llevó a proyectarme mucho más en este trabajo que muchas veces es incansable, porque estamos llenos de trabajo para que nuestra Latinoamérica siempre esté un paso adelante. Aquí, como ven, compartí con una excelente junta directiva y todo el gran apoyo. Y dentro de las cosas que podemos destacar, miren, fue en el 2015, y acá en la foto inferior podemos ver debajo del logo el nacimiento del webinar, de lo que estamos también compartiendo el día de hoy. Fue una idea que ya nos realidad debido a las exigencias de la comunicación virtual que ya se planteaba en el 2015 y que conjuntamente con las instituciones a nivel mundial iniciaba. Quiero resaltar que Latinoamérica, de ALACIBU, fue la que primero pudo realizar este tipo de conferencias y que se ha permanecido constantemente activada a través de los siguientes años hasta la fecha. Este año también un gran recuerdo y sobre todo una gran motivación, vuelvo a repetir, coincidía con la presidencia del doctor Julio Acero en IAOMS, lo cual nos abría muchas las posibilidades de un trabajo y beneficio para todos nuestros colegas latinoamericanos. En el año 2017 nos fuimos a Buenos Aires y me tocó entregar el cargo al doctor Adrián Benzini, quien también ya apoyado por una empresa, que es la empresa Barceló Congress, pues, que partió en Lima, hemos también mantenido en ALACIBU un nivel de congresos que no tiene nada que envidiar a los congresos mundiales. De tal forma que, como ven, vamos creciendo y esto que solamente estoy mencionando algunos detalles que realmente han fortalecido todo mi desarrollo profesional. Sin duda también ahí partía por Raúl Parra, quien ahora ya es presidente y que está trabajando fuertemente por consolidar
consolidar y seguir en ese desarrollo progresivo que caracteriza a la SIBU. Y hace pocos meses, el último evento quizás para muchos de nosotros fue el de Cancún, la primera semana de diciembre del 2019, que estuvo presidido por el doctor César Villalpando y en donde asumió la presidencia el doctor Raúl Parra. Gratos recuerdos en donde el Next Gen sigue fortaleciéndose a través de la colaboración de los residentes y los cirujanos jóvenes de la SIBU, y que, como ven, es un desarrollo paralelo, es un desarrollo mancomunado con IAOMS que nos permite realmente tener cursos de muy buena calidad, con maestros, y luego de este evento damos los mejores recuerdos y sobre todo más proyectos para el desarrollo de la SIBU. Siempre, en todo momento, están los amigos de toda la vida, los amigos peruanos que nos apoyan, y por eso es que quiero representarlos aquí con Ita Hiroshi, los grandes amigos y compañeros que me apoyan en todo lo que en vida profesional. Por eso, jóvenes, cambió la vida todo a partir de marzo. Estamos en este sistema en el cual, a través de los webinars que inició a la SIBU en el año 2015, nos podemos comunicar. La gestión ha hecho muchísimos eventos. Quisiera resaltar que si hay una institución de la cirugía maxilofacial que lidera los webinars, es a la SIBU, con mucho más de 50 presentaciones en todo este tiempo de pandemia, que de alguna u otra forma ha servido para que podamos seguirnos capacitando, comunicando y transmitiendo nuestras experiencias. Bien, luego de este espacio que me tomé, porque creo que es importante ver cómo es que la cirugía nos llena mucho de personal, en la parte profesional. El tema de hoy es el enfoque terapéutico quirúrgico, el keratoquiste clínico y el quístico, como una perspectiva conservadora. Sin duda, casi todos estos congresos que les mencioné, he tenido la ocasión de compartir y también estar en los foros de controversias de este tema, entendiéndose que la cirugía desde el punto de vista técnico ha desarrollado no solamente sus técnicas en cuanto a de manual, sino en tecnología, y por eso es que este tema siempre será de interés, y más aún nuestro continente, en nuestra región, debido a la visión que tenemos que tener sobre nuestros pacientes en nuestros países que no necesariamente cuentan con desarrollo tecnológico. Y cuando lo cuentan, pues nuestros pacientes no necesariamente tienen los recursos para acceder a cirugías radicales con reconstrucciones intravasculares, por ejemplo. Entonces, vemos que la cirugía oral y maxilofacial tiene muchos campos de acción, además de su desarrollo y comunicación con las diferentes áreas especializadas de la odontología y de la medicina. Y siendo un área muy importante de la cirugía de quistes y tumores y de patología maxilofacial, es que vamos a pasar a desarrollar este tema. La clasificación de la OMS cambió en el 2017 y vamos a concentrarnos en lo que son los quistes odontogénicos, no odontogénicos, en cuanto a específicamente al keratoquiste odontogénico y a otra entidad que pertenece a los tumores benignos epiteliales, que es el ameloblastoma uniquístico, tipificado a partir del 2017. Entonces, miren que el keratoquiste odontogénico, hoy llamado keratoquiste odontogénico, tiene una serie de características que lo caracteriza en el sentido de tener
cierta localización predisponente, cómo actúa a nivel de los dientes, características lógicas y también características. Las controversias antes del 2017 era acerca de que si esta entidad era un tumor quístico. Y en ello los patólogos fueron los que pudieron precisar esta condición. Es por eso que hoy en día, después de la revisión, los queratoquistes odontogénicos, hasta antes del 2017 y del 2005 al 2017 como tumor queratoquístico, pasaron a ser nuevamente considerados quistes y renombrados como queratoquistes. Una de las últimas publicaciones del doctor Anthony Pogrell, una persona muy calificada en cuanto al tratamiento conservador de los queratoquistes, nos relata que en el año 1956, pues ya Phillips fue el primero en describirlo, y luego en el año 70 Brown describe los aspectos clínicos, destacando desde ya que esta condición tenía una alta recurrencia después de una simple educación. Y miren, es en el año 1974, en donde ya parte esta controversia con respecto al tratamiento. El doctor Harman propone que estos quistes muy recurrentes podrían recibir los curetajes que necesite o que sean necesarios debido a su recurrencia, y que esto no implicaría que estos quistes crecieran mucho y que terminen destruyendo los maxilares. El doctor Harman fue el mentor del doctor Pogrell. Por otro lado, el doctor Blanley propone que frente a estas continuas recurrencias, la resección en bloque o segmentaria sería el tratamiento de estos queratoquistes. Luego, durante las siguientes décadas, hubieron muchas controversias. Lo puntual era que este queratoquiste se caracterizaba por tener alta recurrencia. Más adelante, en el 2001, el doctor Stolinga explicó cómo estos podían involucionar, y eso abrió una nueva idea acerca del tratamiento de estos. El doctor Pogrell investigó varias técnicas y dentro de las cuales se puede mencionar a la nucleación más el nitrógeno líquido, la marsupilarización y descompresión, como que tienen un mismo objetivo, pero tienen una pequeña diferencia en cuanto a la técnica y varias de estas combinaciones. Ahora bien, las últimas revisiones importantes realizadas están en relación a la recurrencia y en relación a que esta condición, este tumor odontogénico característico, así llamado en este momento, y la publicación de Kazmaratic, debido a que fue hecha en el año 2012, se quería ver cuál era la relación entre estas modalidades de tratamiento, ¿no? Él hizo una revisión sistemática que al final concluye que hay limitación en la información, pero en donde se puede resumir que de los 16 artículos seleccionados, con 6 modalidades de tratamiento y 108 lesiones, hubo una tasa general de recurrencia de 23.15%. Esta recurrencia era importante y era importante analizar, porque miren, en cuanto al tratamiento, los tratamientos conservadores versus el tratamiento radical, cuando se realizaba enucleación, ostectomía periférica más solución de Carnoy, tenía el mismo porcentaje, es decir, cero recurrencia con respecto a la resección radical
que planteaba estas revisiones. Por lo tanto, si bien es cierto, estos resultados desde el punto de vista metodológico, debido también a la propia observación que hicieron los autores, o se puede interpretar de diferentes maneras, también describía, como se puede observar aquí, diferentes porcentajes de recurrencia cuando se hacía enucleación, mastectomía periférica solamente, cuando se hacía enucleación solamente, marsupialización solamente, e incluso enucleación más solución de carbono. Entonces, miren que con una técnica de enucleación periférica de Carnoy se estaba obteniendo una recurrencia importantemente baja, incluso haciéndola o comparándola con la recurrencia cero del tratamiento. Otro estudio muy importante, ¿no?, es este de aquí que seleccioné para más o menos graficar la importancia de estos tratamientos conservadores cuando tenemos grandes lesiones o queratoquistes de gran extensión. Como vemos aquí, después de 10 años, pese a la pérdida de piezas dentarias por continuas recurrencias, vemos que esta mandíbula como tal se mantuvo en el tiempo y que los tratamientos complementarios también se deben considerar dentro de esta condición. Así, en esta publicación de CAM, se ve todo el desarrollo, todo el progreso de este caso, en el cual se diagnosticó en el 2009 y con controles hoy en día en relación a controles tomográficos, con la ayuda de la tomografía combi, pues se mantiene libre de enfermedad y con una completa. Por lo tanto, CAN concluye que la marsupialización debería ser considerada como la primera opción de tratamiento, especialmente en aquellos queratoquistes bastante grandes, pero ojo, no puede considerarse como una modalidad definitiva exclusiva de tratamiento. Y creo que en ese sentido va nuestra apreciación, nuestra visión y nuestra perspectiva con respecto al tratamiento conservador de este. Además, también casos agresivos, él propone que no solamente dar todo este proceso, sino también se puede complementar con la remoción de la cortical e incluso del periodo. Viendo desde el punto de vista histopatológico y químico y cómo cuáles de estos tiene o podría tener una proliferación mayor, hay que destacar la tipificación o los estudios químicos con el KI67, que ya sin duda son de uso muy frecuente para muchos tumores, los quistes de los maxilares, pero en este artículo, Pari propone que las proteínas de mantenimiento cromosomal eran más o son más sensibles que el KI67 para predecir la tasa de crecimiento, y el comportamiento biológico del ameloblastoma. ¿Correcto? Y entonces aquí miren cómo es que frente a la exposición a los quistes dentígeros, al queratoquiste, al ameloblastoma, hay una distribución, hay un grupo de pacientes, y miren aquí cuán importante es que se pueda ver, sobre todo en cuanto al queratoquiste, que resalto que en este caso el MSM3 es mucho más frecuente en esta condición, asimismo en los ameloblastomas quísticos, ¿no? Mientras que ahí tiene una media de 3.5, MCM3 pues llega a... Por eso es que incluye que la expresión del MCM3 frente a KI67 fue mayor y que esto, al
ser un marcador que muestra una tasa de expresión más alta que el KI67, podría tener un papel en la patogenia de las lesiones odontogénicas y podría ser un marcador de tolerancia. Otro marcador importante que ha estado destacándose en el diagnóstico y sobre todo también en la apreciación de los patólogos es la proteína BCL2, donde, por ejemplo, aquí en el odontogénico marca significativamente versus, por ejemplo, un quiste radicular que es muy tanto a nivel del epitelio como a nivel del tejido. Cuando hablamos de estos tratamientos conservadores, también tenemos que hacer referencia a la Carney, que como agente cauterizante provoca una rápida fijación. Y esto no solamente se puede utilizar cuando después de fresar y pulentear el hueso, se coloca sobre el hueso para fijar los quistes que se forman, sino también se podría utilizar fijando a la membrana del quiste para poderlo luego en este estudio de Díaz y Belenguer, ¿no? Miren que se seleccionaron 13 revisiones en donde se utilizó la enucleación y la solución de Carnot, muy importante, en donde todos los estudios, siendo series de casos, nos indican que la tasa de recurrencia de la enucleación osciló entre 0 y 58.8%. Y sí, como se puede apreciar aquí, entre los casos que solo utilizaron solución de Carnot como tratamiento adyuvante a la enucleación, las recurrencias fueron hasta del 100%. En ese caso, en la enucleación del 100%, los dos casos que se reportaron, los dos casos. Por lo tanto, el uso de 2 o más tratamientos adyuvantes redujo el rango entre 0 y 7.9% cuando se utilizó solución. También hablar de una posibilidad de transformación maligna nos debe tener siempre alerta. En esta publicación de Bernard, el año 2013, se habla de la progresión de una recurrente lesión del maxilar superior que después de 8 años terminó con un carcinoma escamoso de Sudas y que, carcinoma epidermoide, y que cuando uno revisa estas publicaciones, realmente nos queda la duda si hubieron errores desde el punto de vista, malas interpretaciones desde el punto de vista histopatológico, o si realmente después de haberse solucionado el tema del queratoquiste, surgió estos carcinomas. Por lo tanto, siempre va a quedar esta controversia que cuando, vuelvo a repetir, uno revisa esta literatura, nos deja en esa posibilidad y esa conclusión. Actualmente, las recomendaciones del Dr. Progrel es realizar primero una descompresión a través de un drenaje pequeño, generalmente intraoral, por el fondo del surco, con la colocación de un tubo pediátrico y fijarlo a los dientes. En nuestra experiencia, no utilizamos esta descompresión a través de la colocación pediátrica, sino que desarrollamos la marsupialización a través de un tutor de actividad, ¿no? El objetivo es lo mismo, es reducir estos quistes, pero la forma puede variar. Entonces, luego, si vimos que, según las recomendaciones del Dr. Pogrel, hay que hacer controles regulares cada 3 meses y estos podrían prolongar de 3 meses. Estos controles tienen que ser radiográficos y cuando se tiene la duda que se está extendiendo hacia el lingual o hacia la parte posterior, debería realmente realizarse controles tomográficos. Luego, se debe enuclear el remanente después de reducir la lesión lo más que se pueda, para que, según la técnica del Dr. Pogrel, nuclear, pintar el fondo con azul de metileno, irrigar la cavidad, y lo que en donde queda muy marcado
fresar con una fresa pollo o cubetear prolija. Al final de ello, colocar solución de Carnoy nos asegurará que esa fijación, que ese fijado de estos pequeños quistes que quedan, puedan darse en ellos la. En cuanto a la meloblastoma, también hay características de localización, de actuación sobre los dientes vecinos, y también datos epidemiológicos, y también cómo se describen aquí descripciones radiológicas que van desde la radiografía convencional, la panorámica, y también las descripciones que ya se hacen en cuanto a las tomografías, ya sea tomografías centrales multicorte, médicas o tomografías. Por lo tanto, todo eso van a ser las herramientas que nos permitan acercarnos a un diagnóstico para poder realizar o proponer nuestras alternativas de tratamiento. Los ameloblastomas, un grupo de tumores, pero vamos a encasillarnos en lo que es el tipo, la variante uniquística. Justamente, ¿por qué? Porque tiene una conducta de crecimiento como quiste, pero sobre todo tiene una baja recurrencia. Aquí también marcador de proteína BCL2, si bien es cierto no es tan elevado como el queratoquiste, pero sí lo diferencia como porque puede ser marcado con la proteína BCL2. Diferentes datos acerca del ameloblastoma uniquístico, como ya lo había mencionado, estaba definiendo identidad, pero van a variar en diversas poblaciones. Por ejemplo, en esta población de Sri Lanka, el número de los casos y la más en pacientes entre 11 y 20 años, y dentro de ello casi la misma proporción en cuanto a sexo. La localización es muy importante. Miren que si solamente vemos la relación de la mandíbula lateral, vemos que a nivel del cuerpo y la región posterior encontramos el 5.3%. Y cuando vemos todo maxilares, podemos incluso describir la prevalencia de localización del lado derecho e izquierdo, el lado izquierdo más prevalente, más frecuente que el lado. Otra condición también es diferenciar la condición histopatológica entre moral y luminal, y esto sobre todo cuando tenemos una situación de recurrencia, de tal forma que algunos reportes nos dicen que el tipo luminal es más recurrente que el mural y viceversa. Entonces, miren que en este estudio es importante porque describe la marginalización del ameloblastoma quístico en un estudio retrospectivo de 7 años. Miren sobre todo en estos tomas que tienen gran extensión. Para ello, una fórmula en la cual se podía ver la medida de reducción a través de los controles de los años, y ello permite que pueda ser analizado. Entonces, en cuanto, por ejemplo, a los procedimientos secundarios que se realizaron después de la técnica realizada, después de la materialización, se describe pues, el puntaje, la resección amplia, el grado pesado en estas proporciones, 11 y 17. Pero también hubieron casos en los que no fue necesario. Para que luego esto nos den resultados, miren, de una condición de curado de 95.5%, lo
cual pues sustenta que la técnica permite dar solución al tratamiento de estos ameliorastomas quísticos. Sin embargo, este 4.5% recurrencia es importante tenerlo en cuenta porque tenemos que estar atentos a estas recurrencias y poderle brindar tratamientos complementarios. De la misma forma, en cuanto a la efectividad, miren que el uniquístico tuvo una extremada o moderada efectividad, versus el que solo llegaba a 8. Y la misma forma en esa relación cuando tenían pobre o ninguna efectividad. También es importante ver el periodo, ¿no? Y miren que aquí, al final de esta tabla, podemos ver que el ameloblastoma quístico está de 418 días en promedio y el multiquístico en 755 o más, para luego pasar a ser el tratamiento complementario. Por lo tanto, hay diferencias significativas en cuanto a la forma o tipo del ameloblastoma. Esta conclusión es muy importante cuando decidimos, ya que la marsupialización puede reducir notablemente el volumen del ameloblastoma quístico, pero también los multiquísticos redujeron más lento, es decir, tenemos que tener paciencia, pero ello al final se puede reducir, se puede lograr el objetivo semejante a un ameloblastoma. La tasa de recurrencia del ameloblastoma quístico después de la marsupialización más L grado de segunda etapa fue baja, ¿no? Y esto también lo reportan varios autores que con sus experiencias en relación a esta visión conservadora les ha permitido que la tasa de recurrencia cada vez sea más baja. Pero miren, nunca olvidarse que se debe enfatizar siempre la vigilancia intensiva, la vigilancia cerca, incluyendo pues los exámenes, las imágenes que sugerimos siempre hoy en día, incluso sean a través de tomografías, para poder observar tridimensionalmente la recurrencia y que si estuviera esta, podamos tomar las alternativas complementarias para que bien. Y también es muy importante que la detección de la tendencia a crecimiento tumoral, si ya este ameloblastoma primariamente fue quístico, tiene una tendencia de crecimiento tumoral, no se descarte la cirugía radical, ¿correcto? Entonces, nuevamente sostenemos que podría considerarse una técnica, una alternativa de tratamiento de primera elección, pero no de única elección, ya que frente a las recurrencias tenemos que decidir por tratamientos complementarios que incluso podrían llegar a la cirugía radical. Miren, este artículo de CEN también, diferente, habla sobre la marsupialización como tratamiento de ameloblastomas quísticos en un seguimiento de 116 casos, ¿no? Donde describe los 116 pacientes, también describe, y esto es extremadamente importante, sobre todo cuando vemos cuáles nos están recurriendo más o cuáles nos están recurriendo menos, saber el tipo histológico. Al final, la tasa de recurrencia general fue del 12% y el mayor tipo fue el tipo mural. Sin embargo, los malos resultados como no se trataron quirúrgicamente, es decir, no podemos atribuirle a la marsupialización la única alternativa de tratamiento. Tenemos que considerarla como el inicio, probablemente de primera elección, pero luego entender que esta no resuelve por completo,
pues tenemos que hacer la cirugía complementaria para removerla, no solamente en el tratamiento primario, sino también en la por último, en estas revisiones breves que estoy realizando, que les traje y que les seleccioné, miren que los metaanálisis son extremadamente importantes para la decisión, ¿correcto? Aquí un metaanálisis del año 2014, ¿no? De Noglu, que es importante porque revisó la razón de recurrencia de los ameloblastomas comparando los tratamientos conservadores versus los tratamientos. Y miren, y esto es importante porque a raíz de que esta técnica, este procedimiento se va entendiendo mejor, se va dejando como una muy buena alternativa de tratamiento. Y aquí, como se refleja, los autores realmente creen que los ameloblastomas sólidos se tratan mejor mediante la resección. Eso creo que es concluyente. Sin embargo, la literatura, este metaanálisis, lógicamente, estaba repleta de estudios que contienen periodos de seguimiento adecuado. Es decir, el periodo de seguimiento no está basado en un protocolo estricto. Cada cirujano va viendo hasta cuánto puede reducir y ya luego cuando no lo puede reducir más, pasa a la cirugía complementaria y por eso es que los periodos de seguimiento. Además, al término de la solución, pues podría ser un sesgo, ya que los pacientes no se controlan, los pacientes no asisten, y consideramos que cuando uno decide esta técnica, pues tiene que comprometer al paciente y también nosotros tenemos que comprometer para buscarlos cada 6 meses, cada año. Por lo tanto, la evidencia existente permite que las recomendaciones clínicas para el tratamiento de estos pacientes se permitan dar como una revisión de este metaanálisis, más no algo como se puede concluir cuando se habla de otros tumores. Este otro estudio, ¿no? Habla sobre también, ¿no? Una revisión sistemática sobre el tratamiento conservador o el tratamiento agresivo, ¿no? Los autores nuevamente concluyen que la evidencia disponible puede sugerir que las lesiones más pequeñas podrían manejarse como un tratamiento conservador, aunque es preferible un enfoque radical, ¿no? Entonces yo siempre comento, siempre discuto estos casos, pensando qué es lo mejor para el paciente y también en qué medio estamos para poderlo ver. Si son lesiones grandes, si son tumores grandes, será mejor reducirlo para preservar el propio tejido óseo y si es posible removerlo sin buscar otra alternativa reconstructiva. Pero si es muy agresivo, si es recurrente, los tratamientos de resección radical tienen que darse. Por lo tanto, estos casos tienen que ser bastante bien identificados al momento de su tratamiento, seguimiento y este análisis, en el cual se ve la radical versus. Bien, ¿cómo elegir el tratamiento? ¿Correcto? Entonces, aquí vamos a darle algunas pautas que creo que ya se pueden deducir de esta breve revisión. Que tener la edad del paciente, el tamaño y localización, en el resultado y la opinión del histopatólogo, muy importante. La tasa de recurrencia y qué posibilidades tenemos para la reconstrucción si decidiéramos por una cirugía radical. Bien, vamos a pasar a ver algunos casos
breve, ya nos está ganando tiempo. Pero miren, este caso es como que el inicio y es muy didáctico para él. Es un niño de 9 años que va a, su hermana es estudiante de odontología y que, bueno, nos lleva a la clínica para hacer un diagnóstico y tratamientos. Miren, después de tomar una radiografía panorámica, ven una imagen radiolúcida que evita la erupción de esta segunda molar inferior izquierda. Se hace una biopsia excisional y se núclea y se curetea. Nosotros en ese momento, entendiendo que esta pieza todavía tiene un potencial de crecimiento, pues decidimos colocar un tutor de acrílico para que esta ventana no se cierre y permita el diente mientras que va corriendo el estudio anatomopatológico. El resultado fue un tumor ontogénico queratoquístico, ¿correcto? Con lo cual, después de nuclear y curetear, vamos a esperar que erupcione y se solucione el caso, porque es un caso muy pequeño, muy reciente, pero que miren, atrás nada más se ve ya el germen de la tercera muerte. Bien, miren, 8 meses después ya la pieza dentaria comienza a funcionar. Este niño va pasando por los controles y después de 6 años, acudiendo por un tratamiento de ortodoncia, de su ortodoncista para extraerle la tercera molar, vemos una imagen radiolúcida cortical. Ella también. Si vamos a extraer esto, obviamente tenemos que poner atención a esta imagen, esta lesión, y fue removida. Una vez que fue removida, teniendo el antecedente, pues pudo ser una recurrencia del tumor. Con lo cual, estamos viendo que la recurrencia es posible, el seguimiento y control es necesario. Este otro paciente, un adolescente de 16 años, también familiar de un colega, que pensó que tenía un problema de infección de la tercera molar, pero como vemos, va asintomático y prácticamente sin signos inflamatorios importantes, sí tiene un desplazamiento de la región maceterina por el crecimiento de la lesión a nivel de la rama mandibular. Como se puede ver aquí, esta lesión es mucho más extensa, semánticamente desplaza la molar hacia el ángulo mandibular y comienza a irse hacia el resto. Entonces, de la misma forma, con anestesia local, en el consultorio se hace la biopsia, pero entendiéndose que nos orienta dentro de los diagnósticos a que se trate de un queratoquiste, se realiza la marsupialización, colocamos un tutor de acrílico inmediatamente, nos toma muy poco tiempo, previo a sutura de la membrana del quiste con la mucosa, y esperamos el resultado, que resultó ser también un queratoquiste. Miren, después de 4 meses se reduce, incluso ya el tutor no se puede estar bien, y es el momento de realizar la exodoncia, el fresado y la topicación con la solución. Se controla cada 6 meses y este paciente, miren, ya tiene 10 años de seguimiento y vemos que no hay imagen que sea compatible con una recurrencia. Esta otra paciente de 21 años, miren, tratamiento de ortodoncia. Previo, su ortodoncista nota que su tercera molar superior izquierda se mueve mucho, piensa que es una periodontitis, a pesar que no tenía factores para la periodontitis, y miren aquí la extrae, y cuando la extrae ve que drena por el alveolo una secreción blanco cremosa, ¿no? Y nuevamente se identifica un queratoquiste que obviamente estuvo desde el principio seguro de tratamiento de ortodoncia y que no fue diagnosticado a tiempo. Miren la extensión, desplazando el seno maxilar. Miren aquí, ese es el volumen de sangre después de la exodoncia. Y nuevamente,
proponemos a la marsupialización como tratamiento conservador para la reducción y la posterior enucleación, fresado y colocación de solución. Estos pacientes toleran bastante bien el procedimiento, se acostumbran a tener el tutor que vamos adaptando, rebasando y remodelando cada vez que vaya pasando el tiempo. Miren, después de 6 meses comienza a reducirse, se decide hacer la enucleación más el fresado porque ya se ve que ya no reduce más, y miren el seguimiento a 9 años. No tenemos recurrencia y que este tipo de hueso colón pues es parte de esta formación que o a espacio o el tutor en algún momento, y que podemos evidenciar tomográficamente que ya no hay recurrencia o no se evidencia recurrencia por un periodo de 9 años de seguimiento. Este caso, miren, es un caso interesante también porque otro colega, cirujano maxilofacial, realizó la técnica, la marsupialización, lo siguió 9 meses y al 9º mes le dijo, bueno, ya estás curado, no hay posibilidad de recurrencia. Y este caso nos enseña a que no hay que descuidar a los pacientes, porque miren, después de 4 años, 11 meses, cuando el paciente sí va a hacer tratamiento de ortodoncia, un ortodoncista nota esta imagen radiolúcida, esta imagen corticalizada, pero que no es pan de tablas. Entonces, el diagnóstico de queratoquiste con el antecedente que tenía, pues era posible y así fue. Miren, aquí ya se perforó la cortical, hay una extensión en la parte interna o medial de la rama. Y bueno, aquí hacer marsupialización pues ya no estaría indicada, pero también decidir entre un tratamiento radical de una resección de toda la rama y la posterior colocación de una prótesis de ATM podría ser una buena opción. Sin embargo, decidimos igual por tratamientos conservadores, entendiendo que podemos remover estos queratoquistes por parte intraoral, fresar, teniendo en consideración que todavía tenemos un borde posterior en la rama y un borde basal que nos permita evitar la fractura patológica, además del borde anterior de la rama. ¿No? Esta cirugía hay que hacerla con mucha paciencia, hay que utilizar a que nos permita visualizar lo más que se puede esa zona. Sabemos que ya en la parte posterior no es tan factible, pero logramos, miren, que después de 4 meses se vaya reduciendo, no haya imágenes de recurrencia, se vaya preparando el óseo. Y miren, después de 8 años, de año entre 9 años de seguimiento, no hay posibilidad en este paciente. Este paciente es muy cumplidor, muy organizado y sin duda también será una condición para que los pacientes acepten el seguimiento por no menos de 10 años. Estas son fotos actuales, donde ver ya terminado la ortodoncia, el paciente contento. Él sabía la otra alternativa de tratamiento, que fue la primera que hicieron acerca de una resección radical y colocación de una prótesis de ATM, versus un tratamiento de resección, curetaje, fresado, colocación de solución de Carnot, que sin duda también se le informa que podría más adelante producirse recurrencias y tendría que someterse a tratamientos complementarios, incluyendo el tratamiento que le habían ofrecido como primera elección de cirugía radical. Cuando vemos amelostomas uniquísticos, este
Este es de 26 años, porque desplaza la mucosa, la región baja. Vemos aquí, característico, la absorción radicular en los ameloblatomas quísticos, y miren el adelgazamiento del borde basal. Entonces, igual, las dos opciones, radical, conservadora, ¿cuál vamos? Nosotros vamos por la conservadora, hacemos la marsupialización, colocamos el tutor acrílico, y luego, en 4 meses, vemos que ya hay una posición ósea importante que nos permita la resección más la exodoncia más el fresado. ¿No? Y miren, 5 años de seguimiento, no hay evidencia de tumor ni de recurrencia. Y este último caso, también una mujer de 30 años, que también cuya primera consulta en otra institución era sin duda el tratamiento, decidir por el tratamiento radical, ¿no? Tiene un tumor que desplaza la hemicara izquierda, tiene una apertura bucal aceptable, además que tuvo algunos dolor en esa zona, dolor neuromuscular también, probablemente por el desplazamiento también del cóndilo frente a este crecimiento. Y aquí vemos un ameloblastoma quístico a este nivel, es lóculo, pero que no solamente ha crecido en dirección cefálica, sino a nivel del cóndilo y desplazándose hacia la parte anterior. Esto, miren los cortes axiales de la tomografía con BIM, muestra claramente la expansión de este tumor. Y aquí algo que siempre nos preocupó, ¿no? Los múltiples lóbulos que veían hacia la parte interna de la rama. Las cortes axiales más inferiores, llegando a la basal, y también podemos observar aquí los cortes coronales, miren la extensión, miren lo adelgazado que están las corticales, y cómo hacia el cóndilo también está ascendiendo en dirección. Y en los cortes sagitales, pues miren la extensión, incluso involucrando a la apófisis, ¿correcto? Entonces, caso complejo, nuevamente, ejemplo de decisión. Las dos opciones, la radical o la conservadora. Decidimos por la opción conservadora, y aquí se suma un factor más, la condición socioeconómica de extrema pobreza de esta paciente. Los procedimientos, bueno, parten con la biopsia o con una alternativa de tratamiento, ojo, sino con comunicación de biopsia, y aprovechamos este momento para hacer una ventana y colocar el tutor. Esto se realiza con local. Miren, después de una marsupialización de 4 meses, vemos que ya hay aposición ósea, se está reparando. Vemos también que tenemos un gran problema aquí, y entonces decidimos hacer la cirugía complementaria de nucleación fresada, que sigue a este proceso cuando entendemos que ya hemos ganado lo suficiente para poder pasar al segundo. Miren aquí, como ya a los 6 meses, obviamente esto también lo removimos por el abordaje intraoral. Creemos que podemos hacerlo con paciencia y con, digamos, la localización tridimensional que nos permite. Y miren, a control de 3 años no hay evidencia de recurrencia, con lo cual esta paciente, miren estos cortes sagitales de su última tomografía, también muestra una muy buena reparación. Y la paciente en su seguimiento clínico quirúrgico de 3 años, pues siempre tiene que estar informada de todo lo que podría venir más adelante si no se controla en los tiempos
nosotros buscamos, es decir, la posibilidad de una recurrencia y que también esto compromete que el paciente haga su parte de estar al pendiente de sus controles cada año después del segundo año. Bien, ¿a qué conclusiones arribamos? Primero, que el cirujano debe conocer todas las controversias sobre el tratamiento quirúrgico conservador de los queratoquites y ameloblastomas cuando va a decidir por esta técnica. Segundo, el paciente debe ser informado de la posibilidad de recurrencia. No podemos dejar de conversar claramente sobre toda la evidencia científica que se tiene hasta el momento. Tercero, el paciente, frente a esta recurrencia, debe estar informado de que podría ser sometido a tratamientos complementarios. Cuarto, debe realizarse seguimientos cada 6 o 12 meses, mínimo por 10 años. 5, es un tratamiento largo, pero bien tolerado por los pacientes, incluso los niños. Entonces, creo que es una muy buena opción y que los pacientes no solamente se adaptan al tutor, sino lo toleran y además invocándoles que es un tratamiento de primera elección que podría ser complementado con otros, explica muy bien y los pacientes también contribuyen a que los tratamientos lleguen a su fin. Sexto, evita pues esas secuelas que podríamos tener frente a la cirugía. Séptimo, el cirujano debe estar alerta a cualquier cambio desfavorable. Y esto es importante, el tumor. Y esto es importante porque cuando conversamos con los diferentes colegas dicen, bueno, yo no puedo estar al tanto de seguimiento. Entonces, podría ser una limitación para decir de tratamiento. Pero hemos demostrado, y la literatura lo reporta, una muy buena alternativa que realmente no deberíamos dejarla de realizar. Y por último, es un tratamiento muy económico. Entonces, dentro de nuestros países donde una limitación en la parte económica, tenemos a esta herramienta, a esta técnica quirúrgica, una muy buena alternativa de tratamiento para los queratoquistes y ameloblastomas. Muy bien, hasta aquí mi charla. Nuevamente agradecerles su presencia y ahora pasaremos a las preguntas y comentarios de los dos excelentes panelistas. Excelente, doctor Meneses, qué tremenda plática, de verdad que todos creo que estamos encantados, que hemos aprendido mucho. Así que tal vez los demás panelistas pueden prender sus cámaras, es el momento de interactuar. Doctor Wilson, perfecto, doctor Delgado, doctor André Caroli, ok, este es el momento en el cual ustedes pueden interactuar con el doctor Meneses. Doctor Wilson, ¿tendrá algún consejo, algún comentario que usted quiera aportar? Y luego sigue doctor Caroli. En primer lugar, quiero agradecer a la CIBO por la invitación que me ha cruzado para estar presente en esta sesión científica magnífica, ¿no? En segundo lugar, quiero felicitar a Leopoldo, un buen discípulo mío, muchísimos años. Hemos trabajado en diferentes áreas, incluyendo pacientes con VIH en una época, muchos. El comentario es el siguiente. Primero, de que la charla ha sido excelente. Yo creo que hay que enfatizar dos cosas. Primero, cada paciente tiene que recibir un determinado tratamiento. No se puede generalizar, ¿no? La edad del paciente es fundamental. La extensión de la lesión. ¿Ya? El compromiso de tejidos blandos, cuando hablamos de queratoquistes, no es lo mismo que esté dentro del hueso, que haya perforaciones en las tablas y que se extienda hacia los tejidos blandos, ¿no? Y otra cosa fundamental que mencionó él es de que el paciente tiene que estar dispuesto a colaborar.
primero entender qué tipo de tratamiento conservador va a recibir y si está dispuesto a seguir los controles periódicos, ¿no? Si no es posible, optamos por una cosa más radical. Si es un paciente que viene de los Andes, en nuestro caso, y que no sabemos que va a seguir el control, etcétera, quizás habría que ser radicales en ese instante, ¿no? Entonces, cada paciente tiene que ser analizado en forma muy individual. Un aspecto importante que me parece que se debe considerar en todos los casos de tratamientos conservadores es el seguimiento. Las lesiones pueden iniciarse como lesiones benignas totalmente, queratoquiste no maligno, pero puede sufrir una transformación maligna, ¿no? Y hemos tenido experiencias de casos en los cuales es un queratoquiste, se hace la marsupialización, pasan 2 meses, a los 2 meses vemos que en la cavidad, en lugar de estar vacía, comienza a crecer una lesión proliferativa. Tomamos una biopsia y resulta que es un cáncer, no se lo hemos publicado. Resulta que es un carcinoma intraóseo desarrollado en la pared de un queratoquiste. El queratoquiste son los tumores que tiene tendencia a desarrollar a transformación maligna. Pero felizmente son raros. Y acá quiero señalar un aspecto importante, el hecho de que hay casos en la literatura, no muchos. Nosotros hemos publicado un caso y tenemos por ahí otro caso, ¿no? No quita de que, o no esté en contra de que no se hagan procedimientos conservadores, porque por decir una cifra de 100 casos conservadores, que 0.2 casos se fueron de transformación maligna, no se justifica que se deje de hacer este tipo de tratamiento conservador. Por otro lado, es fundamental el examen histopatológico, ¿no? Porque durante el examen histopatológico uno puede detectar ya cambios muy tempranos de transformación maligna, ¿no? Y si un patólogo lo ve con mucha rapidez y dice, es un queratoquiste, y lo firma y no ha mirado detenidamente los diferentes cortes que uno puede obtener, sencillamente pierde el diagnóstico, ¿no? Entonces, no es que ese queratoquiste se transformó, sino que ya era un carcinoma en el momento que se hizo el diagnóstico, pero que estaba todavía recién comenzando. Entonces, el patólogo tiene que ser bien minucioso en todos los queratoquistes, ¿no? Por otro lado, es importante que el cirujano entienda que lo que vemos en patología es el fragmento de tejido que nos envió. No vemos toda la membrana quística. Y en ese sentido yo recomendaría que por lo menos pues se saquen no solamente la parte que se ha retirado por la marsupialización, se envíe para patología, sino que se observe la cavidad, se saque un par de muestritas más, ¿no? Para asegurarse que por lo menos sea una mejor muestra para estudio histopatológico, ¿no? Porque puede ser que en la pieza que yo he sacado, que estoy mandando para patología, no haya ningún cambio, pero en otros sitios sí puede haber. Y lógicamente el seguimiento es fundamental. Ya mencionaba el doctor Leopoldo Meneses las diferentes etapas, cómo ha ido evolucionando los diferentes tratamientos conservadores, ¿no? Una cosa que sí quisiera enfatizar, en la escuela nuestra, si me refiero donde trabajamos con Polo, nunca hacemos la colocación de tubos para descompresión, ¿no? No tiene lógica. Desde mi punto de vista, puede ser que sea controversial esto, pero colocar un tubo, por más delicado que sea, más pequeño, ese tubo va a estar cosido a la mucosa, se va a mover, ¿no? Y va a fastidiar, y luego la lavada. En cambio, cuando se hace una marsupialización buena, se pone un tapón, no hay ningún problema, ¿no? La saliva es maravillosa. Si entra la saliva a esa cavidad, maravilloso, está llevando una serie de elementos, primero regeneradores de tejido, elementos que van a promover la coagulación, elementos de defensa, inmunoglobulinas, secretoras, va a ser una serie de cosas, de tal manera que si queda abierto, mejor. Y otra cosa que a veces dicen, voy a coser la membrana quística con la mucosa, eso es relativo. Es relativo, no, es casi, probablemente algunas partes se cosan. Lo importante es evitar que haya sangrado, ¿no? Entonces las zonas que están sangrando, ahí se pondrán las suturas, desde mi punto de vista, ¿no? Y luego, el paciente, si tiene un sistema de coagulación adecuado, de todas maneras va a coagular, ¿no? No estamos
trabajando sobre zonas donde hay grandes vasos sanguíneos, ¿no? La irrigación es perfecta a nivel de los maxilares, pero la irrigación viene del periósteo, ¿no? Entonces hay una gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos, ¿no? También es cuestión solamente de esperar. Y la colocación, como lo ha mencionado Leopoldo, inmediata del tutor de acrílico es fabuloso, ¿no? Y luego el paciente se acostumbra a quitárselo, lavárselo, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso decía que es fundamental la colaboración del paciente. Realmente estos dos temas son sumamente importantes y podría seguir comentando, pero creo que por el tiempo voy a dejarle a André Caroli, nuestro querido amigo André, también haga el comentario, ¿no? Porque sobre ameloblastoma uniquístico, poliquístico también podríamos hablar, pero creo que no hay que monopolizar el comentario. Así que, André, bienvenido, qué gusto verte y tienes la palabra. Muchas gracias, un placer, un honor la invitación de Alacibo también, participar con el doctor Wilson Delgado, es un gran honor para mí. Felicitaciones, Leopoldo, por la belísima charla que nos concedió, muy bella, muy bien ilustrada. Es un asunto, desculpe mi portuñol, espero que entenda cualquier cosa. Tengo algunos traductores, ¿no? Es un tema que me gusta mucho, el tratamiento conservador de estas lesiones. Los cirujanos maxilofaciales precisam estar muy bien informados porque son los profesionales que reciben estos pacientes, y son muchos pacientes que tienen lesiones quísticas y tumorales grandes en sus maxilares, y nuestras decisiones repercuten directamente en la vida de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esta interacción con los patólogos, con el conocimiento de la patología y de la cirugía es mucho importante. Entonces, parabéns, felicitaciones por la escolha del tema. En mi experiencia, ¿no? La descompresión tiene un papel muy importante, especialmente en las lesiones mayores, ¿no? En las lesiones, mismo los queratoquistes, como los ameloblastomas quistes, que hacen una ruptura de las corticales y hacen un contacto directo con los tejidos blandos. Estos son los casos que más ganan con la indicación de la descompresión. Y yo también concordo que la marsupialización, hacer una abertura mayor, ¿no? es mejor do que la colocación de los tutores, de los tubos, que traumatizan los tejidos, que dificultam, que caem dentro de la cavidade, ¿no? Então, sempre que possível, nós tendemos a colocar, a hacer una marsupialización, ¿no? Otro punto interesante de compartir es sobre los aspectos radiográficos de estas lesiones, ¿no? La consideración de una lesión uniquística o multiquística hacemos pela radiografía panorámica, pero cuando avaliamos la tomografía, tenemos informações mais importantes desta lesão, não? Algumas lesões que, pela panorâmica, nos parecem multiquísticas, pela tomografia, são uniquísticas. Então, é um dado que temos que levar em consideração também. Em relação ao diagnóstico histopatológico, especialmente dos subtipos de los ameloblastomas uniquísticos, eu incluso pergunto para o Dr. Wilson
Cuando tenemos una biopsia incisional de un ameloblastoma uniquístico, no tenemos mucha seguridad, ¿no?, de afirmar qué tipo de lesión estamos adelante, ¿no? Podemos tener un fragmento que no es representativo de la lesión. Entonces, no sé si, doctor Wilson, ahí, ustedes, en laudo de la biopsia, costumam hacer algum comentário, que muitas vezes nossa conduta é guiada pelos aspectos, pelos hallazgos radiográficos, não? Concorda, Dr. Wilson? Como o senhor vê esta questão? Voy a comentar lo que dice, ¿no? Es importante que se converse con el cirujano, ¿no? Si el cirujano ha tomado una biopsia de una lesión que radiográficamente es de aspecto quístico, ¿no? Es grande y probablemente sea un ameloblastoma uniquístico, ¿no? Primero que el cirujano tiene que haber visto que hay una cavidad y luego tomar un buen pedazo de la membrana, ¿no? Y los criterios anatomopatológicos para diagnosticar un ameloblastoma uniquístico son bastante definidos, ¿no? Tiene que ser una membrana quística con una capa basal de tipo ameloblastos, sobre los cuales hay una serie de capas que corresponden pues al retículo estrellado del órgano del esmalte, ¿no? Y de manera que los criterios para diagnosticar un uniquístico son bastante definidos, ¿no? Ya también se mencionó que algunos pueden tener en la pared y también en el tejido conectivo, son los ameloblastomas uniquísticos intramurales. Otros son luminales, ¿no? Y cuando son luminales generalmente adoptan un patrón de ameloblastomas uniquísticos plexiformes, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es la radiografía y lo que ve el cirujano, porque el cirujano ve una radiografía y cuando abre tiene una masa ahí, yo tengo que ver que es una cavidad y que toma una muestra y ahí se hace el diagnóstico, o es un quiste de tígero, o es un ameloblastoma uniquístico, o es un queratoquisto, o es otro tipo de quiste, ¿no? Hay varios tipos de quistes, ¿no? De manera que es fundamental la conversación, ¿no? Y histológicamente yo no creo que sea difícil establecer un patólogo que ya tenga experiencia y que recibe una buena muestra. Yo creo que con los criterios que están descritos se puede hacer un buen diagnóstico de un ameloblastoma quístico o uniquístico, ¿no? Porque está bastante claro ya hace muchísimos años eso, ¿no? En algunos casos podría haber algunos errores, pero siempre yo digo lo siguiente, acá en el manejo de la patología ósea odontogénica, el clínico, el cirujano, el radiólogo y el patólogo tienen que conversar, porque si no voy a equivocarme, ¿no? Es fundamental eso. No sé qué... Perfecto. Yo quería también resaltar justamente la última parte de lo que ha dicho el doctor Delgado, que en mis 22 años de cirujano maxilofacial, pues siempre he tenido el apoyo del doctor Delgado. Cada vez que nos sentamos a ver los casos, justamente el componente radiográfico que también necesitamos el informe y la apreciación del radiólogo, junto a lo que va a detallar el estudio anatomopatológico, va a ayudar a que nosotros como cirujanos podamos ser más o menos agresivos dependiendo del informe histopatológico. Claro, hay que entender que aún así, como no es una biopsia de todas las partes, sobre todo las partes más cefálicas o más posteriores, podríamos tener algún sesgo. Pero eso se va reduciendo de acuerdo también a cómo vamos viendo el seguimiento. El control y seguimiento son extremadamente importantes. Si esto no funciona al mes, a los 2 meses, hasta el 4.º mes, no hay una reducción significativa, entonces vamos a tener que pensar en una cirugía complementaria o radical. Y es más, cuando hay lesiones muy pequeñas, pero que el patólogo, o medianamente pequeñas, pero el patólogo nos dice, mira, esto tiene una conducta
más agresiva, pues no hay que dudar y hacer cirugías secundarias también. Entonces, para mí esta técnica, este tipo de enfoque es muy importante porque podemos estar muy cerca a una cirugía radical cuando es necesario o dar una chance para reducir la lesión o solucionarlo todo a través de la técnica conservadora. Esa es la ventaja, va a analizarse desde ese punto de vista y su principal, sin duda, su principal efecto es el beneficio que puedan tener nuestros pacientes. Sí, algunas sugestiones también. Es muy importante para el cirujano los cuidados quirúrgicos cuando operam esses casos. Às vezes, mais importante do que o tratamento complementar, carnoide, crioterapia, é cuidadoso manejo de los tecidos blandos e ósseos. Las fenestrações ósseas em regiões de tuber, região retromolar, la mucosa, em contato com a lesão, deve ser quitada também. Dr. Stoilinga demonstrou em seus estudos, não? Em queratoquiste, a presença de quistes satélites nessas regiões. Então, uma margem em tecidos blandos, uma cuidadosa enucleação da lesão, não? Tentando bom acesso quirúrgico, a tentativa de uma enucleação da cápsula sempre que possível, uma curetagem, e tratamentos como ostectomia periférica dependem do hueso remanescente, não? Pero os cuidados quirúrgicos são muito importantes. Ter paciência, ter cuidados, né? Para que tenhamos uma maior possibilidade do tratamento adequado da lesão, não? E os resultados do tratamento conservador são fantásticos em muitos casos, não? Cada vez mais hacemos esses tratamentos e conseguimos evitar grandes resecções, reconstruções muito complexas que muitas vezes não temos acesso, como os colgarros microquirúrgicos. Então, é recurso muito importante para nós outros. E como muito bem o Dr. Paulo falou, o follow-up é uma conquista do paciente. Não conseguimos na primeira consulta convencer o paciente, pero mi sugestão é que todo ano o paciente receba refuerzo positivo, né? Facilitar os retornos. Muitos pacientes fazem retorno hoje com imagens por WhatsApp, porque vivem lejos de nós outros. Tratamos pacientes que vivem muito lejos e não têm condição de viajar e vir até nós outros, pero têm condições de fazer uma radiografia e compartilhar por WhatsApp, por e-mail. E nós outros temos a obrigação, em minha opinião, de facilitar este intercâmbio para que possamos fazer esse controle, porque senão não conseguimos. E a meloblastoma, especialmente, é muito tracioneiro. Quanto mais tempos temos, vemos que eles podem recidir depois de 13, 15 anos. Então, não podemos dar alta para o paciente. Dr. Ludwig, creio que tenha perguntas dos outros participantes, então fico à disposição. Muitas graças pela oportunidade. Muchas gracias mismo. Excelente, excelente. La verdad que ha estado muy buena la discusión. Creo que pudiéramos pasar hasta la medianoche, ¿verdad? Sí. Nada más quería decirle de parte del doctor Raúl Parra que él tuvo problemas con su internet y por esa razón no está acá con nosotros, ¿verdad? Así que nos mando un fuerte abrazo a todos. No sé, ahorita, Florcita, si habrán preguntas de la audiencia para que tú nos las compartas, por favor. Buenas noches a todos. Sí, antes que nada, muchas felicitaciones para el doctor Paulo Meneses y para los panelistas por la excelente conferencia. Nos llegan muchas felicitaciones de los asistentes y también varias preguntas. Una de ellas dice, ¿tiene experiencia con triamcinolona en queratoquiste? No, ninguna. Ninguna. También no.
Ok, una siguiente pregunta desde Guatemala. Dice, en su experiencia al realizar remoción y curetaje del ameloblastoma uniquístico, ¿ha considerado el uso de nitrógeno líquido colocándolo en la cavidad y luego la colocación de injerto de hueso liofilizado? Espera su respuesta y gracias a la CIBU por las excelentes conferencias. En mi experiencia no he utilizado nunca el nitrógeno. Hay reportes, pero justamente dentro de los reportes, cuando se hicieron, pues no necesariamente facilitó la recurrencia, o sea, disminuyó la recurrencia, pero sí, hablando en esta última parte sobre el preservar y el conservar y el cuidar los tejidos, pues se ve más afectado. Entonces, no tenemos esa experiencia, nunca la hemos realizado, pero justamente basado en la literatura. No sé si André has utilizado nitrógeno. Sí, mi tese de doutoramento foi lá uma comparação com o tratamento de ameloblastomas com e sem nitrogênio líquido. E tuvimos 20% de fraturas patológicas da mandíbula com o tratamento de nitrogênio líquido, não? Porque ficamos com uma cortical muito fina e depois congelamos com nitrogênio. Então, esse osso se necrosa e predispõe a fractura patológica, que temos muito poucas quando não hacemos isto. Então, nós outros não hacemos mais. Fractura patológicas e sequestros ósseos, não? E em relação aos injertos, eles aumentam muito também o índice de infecção pós-operatória, em minha experiência também. Então, normalmente não hacemos injerto nestas cavidades. Sí, nosotros tampoco hacemos injertos. Y sí, algo que quizás quisiera resaltar es que preservamos muy bien el periósteo y que a través de la preservación del periósteo como una excelente membrana biológica se va a predisponer, se va a inducir a la osificación nuevamente. Entonces, eso creo que es un buen, es algo bueno que tenemos que resaltar. Yo quería agregar algo, pero ya lo dijiste, Polo. Yo creo que los cirujanos tienen que tener bien claro la biología de los tejidos, entender perfectamente el periósteo es fundamental. Si tú lo tratas mal a un periósteo, te va a responder muy mal, ¿no? O tratar a una dama muy mal, te responde mal, pero si esta dama lo tratas con bastante cuidado, con cariño, te va a responder perfectamente bien. Periósteo, la saliva, que es fundamental. Y no hay estudios, pero yo te aseguro que si hacemos marsupialización en un paciente que tiene serostomía va a ser un fracaso. La saliva es fundamental porque no es el momento de decir todas las sustancias que trae la saliva, ¿no? Y lógicamente el estado general del paciente, ¿no? La otra cosa es que todas estas imágenes que vemos no son patognomónicas de nada. Las imágenes radiográficas de queratoquiste y de ameloblastoma no son patognomónicas de nada. Tiene que ser ya la biopsia, el estudio más completo que se puede llegar a conclusiones, ¿no? Por eso tenemos casos de imágenes diagnosticadas por el radiólogo como ameloblastomas. Resulta que no son ameloblastomas, que son otros problemas más serios, ¿no? Son casos de mielomas, por ejemplo, mielomas de tejidos, mielomas solitarios de hueso, ¿no? Son enormes también, que tienen toda la imagen de un ameloblastoma, ¿no? Entonces, yo creo que, ya se ha dicho, fundamental es el diagnóstico. Y el diagnóstico es el clínico, diagnóstico radiográfico y anatomopatológico. Y de ahí se parte. Una vez que tenemos el diagnóstico establecido, ya aplicamos los ejemplos que esta noche se han vertido, ¿no? Que creo que ha estado bien expuesto a la conferencia. Muchísimas gracias, doctor. Hay una siguiente pregunta que dice, ¿qué tiempo es el prudente para ya abordar la lesión luego de la marsupialización o descompresión?
En promedio, cuando son lesiones grandes, se puede pasar a la segunda fase a partir del cuarto mes. Tenemos que recordar que a partir del cuarto mes también podemos hacer controles radiográficos con mejor evidencia de reparación ósea. Si a partir del cuarto mes ves que tu lesión ya no involuciona, será el más adecuado realizarlo. Pero si es que lo sigues muy de cerca, e incluso se puede dar casos en donde estos tratamientos conservadores de descompresión o marsupialización se pueden extender hasta 9 a 10 meses. Todo va a depender del criterio y por eso es que resalté la individualización de cada caso. O sea, no podemos generalizar, no lo vayan a tomar como protocolo, al cuarto mes hay que abrir a todos, no, sino hay que ir viendo la evolución de cada caso. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Una siguiente pregunta dice, ¿en lesiones amplias realiza la marsupialización en varios sitios o cómo decide dónde hacerla? Sí, cuando tenemos, por ejemplo, un compromiso de un cuerpo mandibular al otro, se pueden hacer más de una ventana, ¿no? Sin embargo, cuando vamos del cuerpo hacia la parte de la rama, podemos hacer una ventana más grande que nos permita. El principio y el criterio es que no se cierre esa ventana y que se permita la descompresión del quiste o del ameloblastoma quístico, ¿no? Sin embargo, si hay lesiones que comprometen uno y el otro lado del cuerpo mandibular, sí se puede obviamente hacer. Y eso pasa en los pacientes que tienen queratoquiste por el síndrome de Gorlin-Gorlitz. Ya, muchas gracias, doctor. Desde México, el doctor Gerardo Vital pregunta, en su experiencia, ¿le ha tocado atender un ameloblastoma uniquístico que tras realizar BAF por otros facultativos tenga un cambio histológico multiquístico? Sabiendo que en las BAF obtuvieron líquido y al tratar de hacer la marsupialización 6 meses después, nos encontramos con un contenido sólido, con reporte histológico de ameloblastoma multiquístico. ¿Cuál sería el plan de tratamiento en un paciente de 16 años? Sí, justamente lo que le comentaba, ¿no? Si se empieza presumiendo que es un ameloblastoma quístico o multiquístico, y luego no mejora, no se reduce, hay que pensar que tiene un componente sólido, probablemente en la parte más interna. Es más, los ameloblastomas sólidos pueden tener componentes quísticos, y es donde uno tiene que ir viendo la evolución y la reducción de la involución de estas lesiones. En esos casos, sin duda, ya se tiene que pasar a manejar, a tratar como si se tratara de un ameloblastoma sólido. Y eso viene a ser la resección parcial, la resección segmentaria, y quizás, si es no muy grande, la remoción local más el fresado prolijo y el curetaje. Muchas gracias, doctor. Aún tenemos otra pregunta más que dice, ¿actualmente existe alguna solución como sustituto de la solución de Carnoy para los casos en los que en la localidad no sea posible conseguirla? Lo que probaron en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se utiliza más la solución de Carnoy por el cloroformo, es justamente una solución de Carnoy modificada. Sin embargo, esta solución de Carnoy modificada, como lo presenté, mejor dicho, la solución de Carnoy tiene podría tener una recurrencia de hasta 10%, mientras que la solución de Carnoy modificada incrementa la recurrencia en el seguimiento de los casos. Desde ese punto de vista, pues todavía nosotros damos solución de Carnoy, consultando con los expertos, entre ellos el doctor Pogrel, pues él no ha visto en todos sus casos una transformación maligna debido al cloroformo, y eso nos diría que esa posibilidad se aleja. Cuando se revisa ese artículo en el cual se propone esa posibilidad, queda como una
posibilidad, porque es un estudio in vitro, por lo menos el que yo conozco. Faltaría ver la realidad, ¿no? Entonces, sin embargo, no tenemos otra opción que se utilice como sustancia cauterizante que tenga los mismos beneficios que la solución. Ya. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta dice, en pacientes mayores de 40 años con meloblastoma uniquístico, ¿consideraría ser más radical? No consideraría, si es que tiene los criterios para hacer marsupialización, o sea, tratamiento conservador, yo lo haría y lo hago, ¿no? Es más, tenemos pacientes con queratoquistes de 60 años y imagínense lo cruento que puede hacer una cirugía radical, ¿no? Muchos de ellos, algunos en nuestro medio acá en Perú son edéntulos, entonces es traerle mucho más problemas. Se me viene a la memoria, tenemos una paciente de 70 años que además tiene inicios y con un Alzheimer ya moderado. Entonces, imagínense someterla a una cirugía radical en donde tiene que tener más cuidados versus estos tratamientos conservadores mínimamente invasivos y que además luego podrán tener un complemento quirúrgico de la enucleación sin también ser tan cruentos y preservando la mayor cantidad de tejido óseo y blando. O sea, sí lo haría. ¿Me permiten un comentario? Claro, doctor. Adelante, doctor. Yo creo que hay que tener en cuenta que el rango de edad de los queratoquistes es muy grande, ¿no? Si bien es cierto, es más frecuente en la segunda y tercera década, pero también se presenta en pacientes que tienen 80, 85 años, ¿no? Entonces a estos pacientes, como lo mencionó Leopoldo, no se le puede hacer un tratamiento radical. A los 85 años se le diagnostica un queratoquiste del sector anterior. Hay que hacer un tratamiento conservador. Es probable que recidive, de hecho va a recidivar, y en eso también olvidaba hacer un comentario. El hecho que un queratoquiste no se haya manifestado como recidiva después de 15 años, no quiere decir que no quiere decir que no recidive después de 20 o 20 años. Porque esta es una entidad muy, muy especial, ¿no? Inclusive las propuestas de, por ejemplo, este autor Stolinka, ¿cómo se llamó? Que decía de que en el tratamiento quirúrgico hay que quitar toda la mucosa superficial porque ahí se quedaban los restos epiteliales y pues, de ahí recidivaba. Entonces él preconizaba de que se saque toda la cúpula o toda la mucosa que está cubriendo esa zona. Pero eso no es correcto, ¿no? Porque aún sacando eso hay recidiva, ¿no? Yo creo que nos falta todavía conocer muchísimo cómo es la biología real de este queratoquiste, ¿no? Lesiones pequeñas, es mejor hacerles un tratamiento más o menos, no radical, sino diríamos conservador, pero se saque todo, ¿no? Pero las lesiones grandes hay que conservar el maxilar, ¿no? Lógicamente hay muchos cirujanos acá en el Perú que ven un queratoquiste, nunca les he recibido porque les cortan todo el maxilar. Es una parte más simple, ¿no? Eliminar un gran sector y dejarlo mutilado a un chico que tiene 20 años, removerle el maxilar y ponerle lo que le pongan, no va a ser lo mismo, ¿no? Ese joven va a tener 50, 60, 70 años por delante y va a estar mutilado toda su vida. Más perfecta que sea la prótesis constructiva que hayan puesto de titanio o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que el tratamiento conservador es la mejor alternativa que tienen los cirujanos para manejar este tipo de patología, con los cuidados, con las recomendaciones, con el seguimiento, con la progresión del paciente, etcétera. Pero yo creo que ahorita es lo mejor, ¿no? Es lo mejor. Excelente. Muchas gracias, doctores. Voy a hacer una última pregunta que dice, en pacientes con síndrome Gorlin-Goltz, con queratoquiste en tratamiento de marsupialización de varios años, con comportamiento recidivante, agresivo y destrucción ósea importante cortical ósea que involucra rama mandibular, ¿han realizado reemplazo articular total? Excelente charla. Pues los Gorlin-Goltz, incluso aquí está el maestro Delgado, pues le hemos hecho seguimiento y no hemos tenido
casos que tengan esa recidiva y esa agresividad. Ellos saben que cada 3, 4, 5 años, y lo importante de la concientización del paciente va por ese lado, ¿no? Que sepa que es una alternativa que va a evitarle una cirugía muy cruenta. En nuestro país, además de cruenta y que pueda solucionarse con una cirugía radical, una reconstrucción, hay que sumarle el contexto socioeconómico, que casi aleja a todos los pacientes que tienen estas patologías a realizarse cirugías radicales. Pero en nuestra experiencia los Golden Girls no han recibido agresivamente sus recurrencias han sido manejadas localmente, más hasta con procedimientos que se denominan conservadores agresivos, es decir, hacer el colgajo, curetear, fresar, pero localmente, son los que realizamos. Eso nos trae la satisfacción de poder seguir preservando las mandíbulas, los maxilares de estos pacientes que por el síndrome están condenados a tener recurrencias de todas maneras. Una complementación muy rápida. Adelante. Adelante. Los pacientes con síndrome de Gorlin-Gold son aquellos que uno de los que más tiene beneficio, y tenemos que tener también mucho cuidado con sus dientes, porque son queratoquistas que involucran pacientes jóvenes y son múltiplos. Si no tenemos cuidado, quitamos todos sus dentes, ¿no? Então, los cuidados con marsupialización, con manejo conservador y con la manutención lo máximo posible de los dientes. Si no tenemos jóvenes sin dientes, sin hueso alveolar, y tenemos un gran problema, ¿no? Então, este manejo cuidadoso es muy importante para los pacientes con síndrome de Gorlin-Gold. Y es una oportunidad para el cirujano manejar y acompañar estos pacientes por muchos años con pocos secuelas, ¿no? Solamente esto. Perfecto. El problema de Perfecto, bueno, solamente una acotación. El problema de este síndrome yo diría que lo maneja muy bien el cirujano maxilofacial de las lesiones de acá. El problema de estos pacientes son los carcinomas, que eso les va a parecer 100, 150, 200 carcinomas y no hay solución. Ahorita están buscando quimioterapia que ojalá dé resultado, ¿no? Pero realmente con Polo hemos manejado algunos pacientes, ¿no? Que después se rebelan contra nosotros, porque no quieren ni asistir, porque les comienza a aparecer una vez que llegan a pasar los 22, 23 años, se llenan de carcinomas por todas partes, ¿no? Es un drama para toda esta gente que padece este síndrome, ¿no? Así es. Bien, pues de verdad que ha sido una charla muy buena. De verdad, doctor Polo Meneses, bueno, aparte de lo elegante, ¿verdad? Que se ve, pues de verdad que hemos sido todos muy ilustrados en Latinoamérica, ¿verdad? Agradecerle de parte de la CIBU, de parte de nuestro presidente, el doctor Raúl Parra, por la gentileza de compartir para toda Latinoamérica. Y bueno, esperamos vernos nuevamente por este lugar. Doctor Polo, pues no sé si algunas palabras de despedida. Estamos atentos. Bueno, agradecer a Raúl, a todos los chicos que están detrás de la organización. Como comenté al inicio, pues en el año 2015 dimos inicio a esta plataforma del GoToMeeting para nuestros webinars y me da muchísimo gusto que se mantenga el tiempo, que se potencialice, que haya mucho más. Nadie se imaginó que con la pandemia por el COVID-19 vamos a tener en esta vía una herramienta para comunicarnos y que sigan siempre teniendo el mejor criterio para realizar la cirugía maxilofacial idónea, ¿correcto? A veces nos emocionamos y queremos cortar más de lo que se debe. Y recuerden que lo que se corta ya no se vuelve a formar nunca.
También, como sé que estamos conectados con varios jóvenes, pues motivarlos porque ya se viene muy pronto y seguro Raúl Barra lo iba a comentar ahora, que es que aparte de estas conferencias que tenemos semanalmente casi, se nos viene un gran proyecto que es el Next Gen, que ALA-CIBU propuso a IAOMS y que se va a realizar prontamente. Así que estemos muy conectados. Es una ventana para todos los cirujanos maxilofaciales jóvenes y los residentes, una ventana que nos pondrá esta plataforma conjuntamente con IAOMS hasta para todo el mundo, ¿no? Y eso es producto de este desarrollo progresivo que tiene ALA-CIBU, no solamente con sus maestros, con con los miembros del comité ejecutivo, sino sobre todo con la participación de los más jóvenes y de los que recién también se están formando en las diferentes escuelas de posgrado. Muchísimas gracias nuevamente y siempre atento a cualquier pregunta, a cualquier colaboración que pueda tener para la CIBU. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia del doctor Wilson Delgado, mi mentor, mi maestro, y he podido desarrollar en el área de la patología bucal con un éxito que creo que es importante para mis pacientes, es gracias al doctor Wilson Delgado, quien siendo patólogo me orientó y me formó en el campo de la cirugía maxilofacial. Doctor Wilson, mi agradecimiento eterno. Y André, un gran amigo y un excelente profesional, un gran cirujano. Tiene mucha casuística en todo lo que es la patología y como ya lo he comprometido, también estará en una ponencia, en una conferencia que coordinaremos en el futuro. Muchas gracias, André. Muchas gracias, doctor. Gracias. Excelente. Gracias. Bueno, excelente. Entonces, gracias por la atención, gracias a toda Latinoamérica. Deseamos que mucha fuerza para seguir enfrentando el COVID y pues que Dios nos bendiga a todos, ¿verdad? Nos veremos pronto. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas.